Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nuevo 21. ¿Cómo está, Natalie? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. América Castillo, coordinadora de Vocación Pública del Centro de Estudios Idea País. Bienvenida, América. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Para hablar de los cierres de campaña, comienzo contigo, América. Una mirada general, ¿dónde quieres poner el foco, la lupa? Los comentados y polémicos cierres de campaña, ¿cierto? Sí, claro. Que han generado una serie de repercusiones a nivel político, lo hemos visto ampliamente comentados por distintos sectores. Y me parece importante mirar aquí, bueno, los dos más importantes que vimos, ¿cierto? Mañana tenemos el de Evelyn Matei en el Estadio Santa Laura, pero vimos el de Janet Jara, que la verdad, esta polémica que tuvo que ver con los dichos de las personas que lo acompañaban sobre Carabineros de Chile y sobre los otros candidatos, no solo me parecen de mal gusto, sino que también poco inteligentes en cuanto a las repercusiones, las evidentes repercusiones que iban a tener. Y me parece un mínimo que la candidata que está postulando a la presidencia del país no los avale, ¿cierto? Pero creo que tampoco sorprende cuando hemos visto que la izquierda en general, o en realidad el Partido Comunista, ha instalado un discurso que tiende a ser un poco más críticos, pero no solo críticos, sino como a desmerecer el trabajo que ha hecho Carabineros de Chile. Y creo que basta también con ver las votaciones parlamentarias del Partido Comunista, ¿cierto? O sea, votaron en contra de la ley Nainil Retamal, para qué vamos a hablar de lo que pasó con la ley antiterrorista, y un sinfín de cosas. Entonces, claro, me parece que no han sido capaces de concretar quizás también esta necesidad que la ciudadanía está exigiendo respecto a mayor seguridad, mayor respaldo de las policías, etcétera. Y en términos de una segunda vuelta, por supuesto que me parece que pueden tener un costo electoral, sobre todo porque la candidata va a tener que apuntar a un votante más de centro también que puede verse envuelto con esto y no parecerle bien. Y en el caso de José Antonio Kast, yo la verdad es que tiendo a estar en desacuerdo de algunos analistas políticos que hablan de que está intentando capitalizar el miedo. Me parece que los candidatos de la derecha en general han sido bastante concretos en sus propuestas y en entender muy bien esta necesidad de la gente de poder actuar con mayor rapidez, con mayor seguridad, con mayor, siendo mucho más concretos para poder responder a este fenómeno que es terrible y que claramente todas las personas lo manifiestan en las calles, a través de redes sociales, de los puntos de prensa y un sinfín de cosas. Sí, solo para precisar, yo vi el momento, estaba hablando Janet Jara y había fuertes alusiones a Kaiser, a Kast, en fin, con epítetos, en fin, y ella ahí en ese momento se ríe. Y cuando habla con el público, le dice, tratemos en vez de dividir, tratemos de abrazar a quienes no piensan como nosotros, en fin, ahí empieza lo de Carabineros. Ella dice que no escuchó en ese momento. Uno tendría que hacer un acto ahí de buena fe, pero ¿cómo viste la polémica, Natalie? O sea, me parece una polémica bastante sin sentido al calor de lo que estamos, del minuto en el que estamos. O sea, creo que el mismo discurso de Janet Jara en ese cierre obedece justamente a lo que ella está intentando plasmar, que es ser la figura de la unidad. Y por eso mismo viene este diálogo, ¿cierto?, con el público. Centrarse en lo que se dijo o no se dijo de Carabineros en un acto donde habían más de 20.000 personas, me parece que es simplemente desviar, ¿cierto?, el foco que fue de lo que ha sido, que no fue el único cierre. Recordemos que ya ha tenido cierre, tuvo el de Maipú, y de hasta en Talca, mañana toca el de Valparaíso, entonces con esta idea de descentralización. Ahora, referido a los otros cierres que hemos visto, vemos que José Antonio Kast, en sus discursos, ¿no?, más que una retórica del miedo, yo veo una instalación o un intento de instalar que en la eventual segunda vuelta, ¿no?, sería un plebiscito de castigo al gobierno, ¿no? Sí. Eso más bien es lo que veo que está instalando. Por eso él en sus discursos, cuando dice es Jara, ¿no?, intenta siempre encuadrarla como ministra de encuadrarla en su partido, y por supuesto que ella pertenece, ¿cierto?, a esa coalición, fue parte del gobierno, incluso encabezó una de las medidas más importantes, y a un sector importante del electorado también valora eso de ella, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que ahí es bastante hábil ella y su equipo al intentar adelantarse y hacer ese encuadre de gobierno o no gobierno ahora, porque ahora vienen las 4 semanas más álgidas, ¿no?, de la política chilena, en donde si ella y su equipo tienen la capacidad de hablar de hacer contraste en propuestas de país, ella tiene mucho terreno ganado. Sí, hay que ver lo que viene, como tú dices, las 4 semanas posteriores a la primera vuelta. Evelyn Matei todavía no realiza el cierre, lo va a hacer en el Estadio Santa Laura, pero la previa ha endurecido el tono contra José Antonio Kast de nuevo, porque uno podría decir en el debate
mencionó lo del vidrio, ¿no? De que algunos se escondían detrás del vidrio, pero también ahora, por ejemplo, apunta a sus equipos. Habló de Bernardo Fontaine como alguien que no conocía tanto de macroeconomía, en contraste con los equipos de ella, que han sido más o menos de manera consensuada, considerados bastante robustos. ¿Qué viene en términos de lo que falta de aquí a 4 días para la elección? Y pensando en el día después, cuando todas estas fuerzas van a tener que unirse en una sola. Claro, me llama la atención varias cosas, ¿cierto? Me llama la atención, por ejemplo, cómo se ha progresado el discurso del Partido Republicano de hace unos meses cuando no estaban encabezando la encuesta hasta ahora, este sentido de unidad. Me parece que es interesante mirarlo. En el caso de Evelyn Matei, claramente vemos la última estrategia ya respecto a lo que decía en la encuesta antes de la veda, ¿cierto? De que había sido desplazada por José Antonio Kast y por Kaiser. Yo la verdad es que creo que todos vamos a ver qué va a pasar el domingo con bastante ansiedad de poder entender qué pasó. Pero más allá del tono, me parece interesante mirar lo que tú bien comentabas, que era el día después, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con estos apoyos? Sin duda, Evelyn Matei tiene los cuadros técnicos más robustos en términos de gestión del Estado, de experiencia de gobierno, sin lugar a dudas, porque hay gente que ya ha trabajado en gobierno. Entonces, claro, vamos a ver cómo van a migrar estos apoyos, si es que lo van a hacer en su totalidad. Yo creo que todo eso lo vamos a solucionar el lunes, porque evidentemente se van a sentar a conversar y a tener un panorama claro de cuáles son las condiciones, etc. Pero me parece que respecto a esta últimas disputas de las derechas, lo importante es la reconfiguración que se va a dar después de la elección en Chile Vamos en particular. Porque no solo va a marcar el debate, quién pasa a segunda vuelta, sino también el comportamiento parlamentario, que es algo que no hemos comentado tanto, pero el comportamiento parlamentario de Chile Vamos, en el caso de que les vaya bien, el resultado de la campaña de Evelyn Matei se le puede atribuir a la campaña en sí mismo, a la dirección política, al comando finalmente. Pero en el caso de que a Chile Vamos le vaya mal en esta elección parlamentaria, yo creo que vamos a estar a puertas de una reestructuración del proyecto político a corto y largo plazo, ¿cierto? Sí, eso viene ya en un plazo mayor, un horizonte mayor, quiero decir, en términos de lo que podría pasar. ¿Cómo se ve desde el frente la pelea de las derechas? ¿Cómo analizas también si es que es posible considerar en una sola candidatura después lo que han sido 3 hasta ahora? O sea, lo hemos mencionado otras veces, ¿no? O sea, se ve una derecha con muchas dificultades para lograr la unidad. O sea, lo vimos desde el principio, no lograron hacer una primaria, ¿cierto? Ahora llegamos a noviembre a la elección presidencial con estas 3 candidaturas que se quitan constantemente votos entre ellas. Lo hemos visto como oscilar, ¿no? Por un lado vemos una Evelyn Matei que intentó en un momento hablarle hacia el centro, pero luego tuvo equivocaciones, sobre todo a propósito de este gobierno de atorrantes, ¿no? Entonces ese tipo de errores que le hacen aflorar a su comando, estos dichos clasistas, ¿no? La hacen alejarse del centro y endurecer el tono, lo mismo que, y un poco arrastrada, ¿no? Por este encuadre que hace Kast. Kast se ve un poco atrapado por un jaloneo que viene desde el sector de Kaiser, ¿no? O sea, Kast queda atrapado en esta necesidad de encuadrar a la adversaria, ¿no? En la continuidad del gobierno, no sale de ahí, no logra salir mucho de ahí, y además vemos que Kaiser, con sus medidas que quedan al borde de la ilegalidad muchas veces, como cuando amenaza que Chile se va a salir de los tratados internacionales, ¿cierto? Llevando a un límite responsable lo que sería la institucionalidad, va mucho más allá de la derecha, entonces hace que todo ese sector se mueva mucho más a la derecha, entonces queda este centro al que apelaban en un principio bastante abandonado. Entonces ahí yo tengo serias dudas de la capacidad que tenga ellos de tener un proyecto país, porque no han dado ninguna señal de haberlo hecho, ¿no? Han ido oscilando en sus tácticas y estrategias en la medida que se han movido las elecciones. Entonces, y las encuestas, perdón. Entonces, en ese sentido, a mí me genera dudas. Es muy interesante lo que va a pasar el domingo, porque yo no sé si al día lunes, por ejemplo, este grupo de 100 personas de la concertación que dieron el salto y están apoyando hoy día a Matei, entrarían, por ejemplo, a apoyar eventualmente a Kaiser o Kast. Sí. No sé, yo tengo mis dudas. Es una duda que todos tenemos y que vamos a comenzar a resolver la próxima semana cuando nos reencontremos acá en este espacio. Así es. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias, América, por estar acá. Que estén muy bien. Muy buenas noches.